Regresamos, son las 7 de la mañana con 44 minutos. Te saludo como siempre, con mucho gusto, mi estimado Miguel Ángel Zacarías Nicasio. Sácalos a pelear, señor Rocha. Buenos días. ¿Los qué? Sácalos a pelear. No, era una expresión de relájate, aspira e inspira. Ajá. Para acompañar tus gestos. No tiene nada que ver con un asunto respiratorio, sino si prestaras atención, tendría que ver con un ejercicio de relajación, de yoga, para acompañar tus movimientos previos. Qué mamada. Por no decir, ay Dios. Exactamente. Qué mamada esos consejos, Toño Rocha. Muy buenos días, Toño Rocha. ¿Cómo estás, Rita Zamora? Buenos días. Dame la hora a todos. ¿O cómo todos. están? 7:45. Okay. Bueno, pues ayer estuvo bastante ajetreado el último día de glosa. Por la mañana el secretario de Finanzas, con el contraste absoluto en el tono, el estilo, el secretario de Finanzas muy relajado, siempre prudente, plano en sus intervenciones y bueno, técnico, eminentemente técnica su intervención, nunca se metió en... ¿Con quién estuvo él? Él estuvo con el secretario de Transparencia y Rendición de Cuentas, Jesús Godínez, ay, no me acuerdo, Godínez, y estuvo también... Yo hasta ayer que vi tu nota supe que había secretario de Transparencia. Sí, yo no me acuerdo de su nombre, se apellida Godínez, y el titular del ISEG. Ok. Son los que yo alcancé a ver. Fíjate que ahora me llamó la atención que casi todos fueron, pues sí, seguramente llevaban ahí su staff, porque es por ejes, y luego aparecen todos, pero ayer estaba el secretario de Finanzas nada más con ellos dos, hasta donde vi, y por la tarde, nomás Oviedo y Álvaro, no estuvo nadie más, que además pudo haber estado tranquilamente Álvaro nada más, y a Oviedo oye, esta pregunta para ti, ya te vas, ya, y porque tenía que ser el coordinador del eje, el que que planteaba, usted sigue usted diputado, sigue usted, etcétera. Y lo más destacado de Oviedo fue lo de la reiteración de los notarios, ¿no? 3 casos sí, en León. Sí, lo de los notarios fue lo más destacado, y obviamente... Aunque nada nuevo, ¿no? O sea, tampoco es ahí que... Sí, o sea, vaya, ningún dato... Nuevo, decir ahí de... Sí, que por cierto, en este tema de las notarías, y ayer le preguntaron a Oviedo, porque en el momento salió que si Eduardo López Mares había presentado examen, yo le pregunté al propio López Mares en la rueda de prensa antier, en el PAN, y él me dijo que sí, que no presentó examen. Bueno, lo que... ¿Qué? Pues es lo que pasa, que no le apretó al enter, entonces... O sea, no presentó examen, pues, o sea, digo... Sí, o sea, lo hizo, pero un segundo para las 12, pues se le olvidó apretarle al enter y valió gorro el asunto. Bueno, pues digo, él esa fue lo que él dijo, y no aparece... No aparece, no lo mandó, o sea, no mandó ahí la documentación. No presentó examen, entonces, bueno, esto porque se había dicho que se estaba buscando una notaría, entonces, bueno, él dijo que no, y... Bueno, el tema de seguridad, ayer, como era de esperarse, iba a ser una sesión agitada y sobre todo con un rol protagónico, particularmente de algunos diputados de oposición, y bueno, sí llamó la atención, por supuesto, que Hades Aguilar, que según los datos del propio Congreso, los más faltistas, y eso simplemente quiere decir eso, que es de la más faltista sesiones de pleno y de comisiones, pues fue la que pues se llevó una buena parte de las intervenciones, y bueno, más tuvo incluso pues interacción directa con Álvaro Cabeza de Vaca. En términos generales, más allá de las anécdotas de esto que se da, me llamó la atención estos datos que daba Álvaro Cabeza de Vaca en torno a la deserción que hay en las FESPES, una vez ya estando, y que mucho dice tiene que ver con los salarios que se pagan, que muchos están atraídos por el salario, decía Álvaro, que el salario que paga está por encima del que puede recibir o aspirar un estudiante, un egresado de alguna carrera,
y que bueno, pues quizá le llama mucho la atención, pero pues al final el tema tiene que ver con vocaciones. Y el otro justamente ese, porque se ha hablado del dato del déficit de policías que hay en Guanajuato, y el déficit de policías estatales es parte de ello. Y Álvaro ayer decía, pues sí, tenemos todo para aulas, capacitación, instrumental, todo, presupuesto para salarios, pero no hay policías, no hay vocaciones, y bueno, pues uno entiende que el entorno, y también pues, no debe ser fácil hoy, o sea, decir, quiero ser policía, ¿no? Y asumir todas las consecuencias que ello implica. Entonces, 495 son los que han desertado, 495 los que han desertado, es decir, 1 de cada 10, porque estamos hablando si el estado de fuerza es de 4.200, a nivel estatal, más de 5.000 si tomas en cuenta los que están en centros penitenciarios, pues estás hablando de uno de cada 10 que pues han desertado, y en el otro, los 110 elementos que han sido dados de baja por mal desempeño. Dice que no tiene ningún procesado penalmente, pero bueno, parte de este tema que dentro de la fortaleza que tiene la policía, que ha demostrado tema de salarios, del equipamiento y todo esto, pues sí, hay un déficit de policías, y a nivel Guanajuato, no solamente implica la policía estatal, sino también las policías municipales, porque luego los datos que toman quienes estudian este asunto, pues obviamente engloban a todas las policías municipales. En fin, y ya más allá del asunto, datos significativos, bueno, más allá de la defensa que hace el propio Álvaro, la participación de los jóvenes, de los menores en cuestiones criminales, los más de 2.000 detenidos que hay de los cárteles y que son identificados, según Álvaro, por las señas, por lo que en su cuerpo, supongo que tatuajes, o sea, eso es lo que dijo ayer Álvaro. Oye, ¿cómo los identificas? ¿Cómo sabes que este es de tal o de fulanito o de perenganito cártel? Dice, pues supongo que todos, algún tatuaje o algo, pero él decía que esa era la forma en que identificaban a los cárteles pero ya muertos o detenidos, ¿no? Digo, pues si van en la calle, pues no los identificas. No, claro, por supuesto, pero ya más bien detenidos, ¿no? Entonces, bueno, me llamó la atención, 2.360, dijo, no voy a decir cuántos de cada, sabemos perfectamente, tenemos perfectamente claro cuántos son de cada grupo. Yo recuerdo que alguna ocasión, no sé si o confundí por tantos datos que luego tenemos, si alguna vez sí él o Samarripa dieron el dato de cuántos eran de cada... De cada... No lo recuerdo, quizá porcentualmente, Ajá. Pero no recuerdo el dato así de... Ok, pues sí dijo, no lo voy a decir porque justamente es lo que quieren estos grupos, que se les haga publicidad y que se diga que son de fulanito, de perenganito, pero bueno, ahí está, más de 2.300 detenidos a lo largo del sexenio, que ya pues es el balance que está teniendo Álvaro Cabeza de Vaca, que no sé si ayer si lo dijo... Bueno, finalmente no es. Está desgastada la figura del secretario de Seguridad. No, era el puesto, la función, sí, pero yo creo que sí está desgastada, o sea, decir, ya cuando hablas en Guanajuato o del secretario de Seguridad o de fiscal, asocias inmediatamente claro. con pero esta quizá figura. quizá la persona sí, pero el puesto está obviamente... Sí, claro, ¿no? Claro, y es evidente que... O sea, creo que ayer alguien lo comentó, hay 2 piñatas, ¿no? Y en la campaña habrá 2 piñatas, ¿no? Una es ella. Y la otra entrega su informe hoy. Exactamente, entonces, más allá de ello, y me parece que hoy el análisis, por supuesto que se partidiza, y ayer se polarizó mucho, porque incluso los panistas entraban siempre con una defensa de Carlos Samarripa, de Álvaro Cabeza de Vaca, y los opositores antes de su pregunta pues, echaban un superorata en contra del estado de seguridad. Pues al final sí creo que hoy pues el balance es global. Ayer yo le preguntaba aquí a Álvaro Cabeza de Vaca y me llamó mucho la atención su respuesta de
lo que se hizo en el sexenio de Miguel Márquez y lo que se hizo en el sexenio de Diego Sinue, a partir de lo que dijo el propio gobernador justamente en el discurso del pasado viernes, de cómo encontró el estado de seguridad. Obviamente ayer Álvaro defendió, sí, claro, defendió porque él era también el secretario porque era el secretario de seguridad, pero lo que hizo Diego el pasado viernes pues fue una crítica al estado de cosas como encontró el gobierno, la seguridad en Guanajuato. En fin, ayer así estuvo, hubo de todo, hubo por supuesto preguntas puntuales en cuanto a la evaluación, en cuanto sin tanto aspaviento me gustaron las 5 que hizo David Martínez, ajá, ¿no? Ahí preguntas ahí muy puntuales acerca de más bien derechos humanos, protección a periodistas, a defensores, ¿no? Así es. La evaluación, sí, el tema de la evaluación de las políticas públicas, en fin, al final creo que cada quien tendrá su percepción. El gobernador dijo el pasado viernes, hoy entrego un estado más seguro, bueno, pues ya es una cuestión de evaluación que se hace, y yo creo que no habrá gobernante en estas campañas que diga que no hizo esto, sí, claro. Y habrá malabares con las cifras. Lo que sí es que difícilmente, bueno, sobre todo si hablamos de Guanajuato y del tema federal, pues sí, más allá de que, oye, es que subimos aquí, que con Calderón nos comparamos, y que si acá lo hicimos y que subimos y que en el 2020 subimos y luego fuimos para abajo, pues lo que sí está claro, insisto, es que el tema pues marca de que en el conjunto, en el sexenio, tanto en el nivel federal como en el nivel estatal, más allá de los malabares que se hagan en las cifras, hoy tenemos sexenios más violentos. Sexenios más violentos en ambos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, cada quien tendrá su análisis, ya los opositores pues habrán hecho su labor y seguirán haciéndola seguramente, porque aquí lo hemos comentado, y algunos se irán pues también a campaña y otros se quedarán en este asunto. Y otros las dos cosas. Otros las dos cosas, y veremos si esto pues es finalmente, Álvaro le preguntaron, ¿va a renunciar usted? No. Pues no. Si solamente que el gobernador me diga que me voy. Fui por nombramiento. Solamente así se va a dar asunto. Oye, te quiero preguntar, hay para, si quieres, en el siguiente espacio, en el formato actual, digo, ¿no? O sea, en el formato actual, ¿sirven las glosas? O sea, es decir, digo, tú por ejemplo has estado los últimos años casi esclavizado durante 3 días a seguir las glosas. Yo por ejemplo vi un ratito la de Lalo Trujillo y había como 150 seguidores, sí. Pero como me imagino que 120 trabajan en la Secretaría de Desarrollo Social y Humanos, es decir, ahí apoyando a Lalo. O sea, ayer llegó un momento sí en que pues, de acuerdo con la propia página del Congreso, pues había un número importante de más de 200, casi 300. O sea, 200, ¿no? Y comenzó a hablar Oviedo y vamos, ¿no? O sea, ya hasta yo le pagué ya cuando comenzó a hablar Oviedo. O sea, es decir, sirven las luces. Porque, y te lo pregunto en el sentido cualitativo y cuantitativo. O sea, ¿sirven para quién? A alguien. O sea, primero, y quizá lo más importante es a nosotros. O sea, está claro por el número, que la única forma en que puedes seguirlo es a través de la transmisión del Congreso. Sí. ¿Sí? Ya después lo puedes ver a través de ahora el TikTok de Gerardo y seguramente de Yulma y no sé, ¿no? ¿Le aportan algo al ciudadano? Porque el ciudadano está claro, Miguel, que no está interesado. O sea, es decir, el ciudadano común y corriente no se va a aventar 10 horas durante 3 días oyendo lo que acontece en una glosa. No. La glosa cualitativamente, o sea, está hecha para proteger al funcionario que va, sí. ¿no? O sea, digo, por más que Luis Ernesto ayer le haya 12 minutos al Geras y lo que quiera. No, bueno, Luis Ernesto sí, en algún momento sí. ¿No? O sea, la pregunta es, la candidez de Luis Ernesto, depórtense bien. Sí, no sé, nos sirven a nosotros, le sirven al funcionario, le sirven a los diputados. O sea, es decir, si tú ves ayer la exposición que tuvo Hades, ¿no? Mediática Ajá. y políticamente, y luego ves los comentarios que aparecen sobre ella en algunos medios de comunicación, pues tú, ¿le fue bien o le fue mal? O sea, es decir, ahí
¿Sirven o no sirven? Si quieres lo platicamos después. Sí, me gustaría, sí tengo alguna reflexión sobre eso, por supuesto, si gusta lo platicamos en el siguiente bloque. Y también, bueno, pues que hoy hay doble sesión del IEG. Ajá. Y hoy se validan un debate y debates y se validan las candidaturas. Sin ninguna sorpresa, ¿verdad? Pues hasta donde entiendo, ¿no? Cualquier cosa que otra ocurra que no sea que se validaron las candidaturas será una sorpresa. En la tarde presenta Juan Pablo, bueno, el MC sus candidatos. Sí. ¿Presentará planilla? No creo. Desiree irá como uno. Sí, así ya aparece Juan Pablo. Sí, no, eso es un hecho. Eso es un hecho. Perfecto. Eso es un hecho y que seguramente él va a ir en segundo lugar. Gracias, Miguel. Platicamos en 50 minutos. Pausa, regresamos. Regresamos 8:47. Miguel Ángel Zacarías Nicasio, te saludo de nueva cuenta. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Toño Rocha? No, Tita, no me lo dejes así unos segundos antes. O sea, pues sí, o sea, ¿ves cómo lo dejas ahí calientito, listo para lo que a mí me toca ahí todo? Exacto. No. Si hubiera grabación de las señas que hace Toño para la pausa, no. Tendríamos el rating. Sí, antes de que RTC nos censure, Toño Rocha. Bueno, perfecto. Me preguntaba. ¿Cómo se dice censura, Miguel? ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen los chavorrucos? Cancelan. Se cancela. Te cancelan. Sí. Y ya en casos más extremos te funean, ¿no, Ariel? Funan. ¿Funan o funean? Te funeas, que pues, funan. Funan, ok. Ahí voy aprendiendo. Ay, los milenios. Bueno, okay. Me preguntabas, Toño, de esta, que si son útiles o no son útiles las glosas. Las glosas. Pues digo, lo que pasa es que, si vas a cuestionar eso, a mí en lo particular, periodísticamente, a mí me sirven porque en el cúmulo de preguntas que hacen, siempre hay datos que te enteras o que te dan pie para investigar otros. Y ves a los funcionarios, más allá del formato que se le pueda dar, porque ayer este formato es el mismo del año pasado. Así es. Pero queda claro que cuando hay los opositores hacen, algunos tienen ganas de hacer show y otros no, pues sí, finalmente pones al funcionario y haces que se emplee a fondo según sea el momento de cada quien. Porque dices, si ponemos en ese rasero, pues no, pues hay que eliminarlo. O sea, que si no son útiles las glosas, pues no son útiles los informes de los diputados, de los gobernadores, de los alcaldes. Pocos los ven, los informes seguramente los van a ver todos los funcionarios que de un gobernador, los del presidente. A mí me parece que para mí sí son útiles, pero políticamente me parece que... Periodísticamente, pero, o sea, tus amigos, tus familiares... No, nadie. La glosa, hoy ya me voy a comer la glosa. Nadie, pero nadie se interesa en ni en los informes tampoco. Ni en los informes, ni en nada. O sea, el tema de la cosa pública, las transmisiones de los eventos, pues no, o sea... Yo veo hoy va a haber candidatos que inician a las 1 de la mañana, el primer minuto del 1 de marzo del 2024, la campaña. ¿Quién va a ir a un meeting de motu propio, por voluntad propia, a las 00001 de la madrugada? Pues nadie, ¿no? Van a ir. Entonces, no hay mucho interés, ya hemos comentado esto, pero sí creo que desde el punto de vista político, y creo que eso es lo más importante hoy, que se fortalezcan los contrapesos en la política, no solamente en la estatal, en la federal, y que no haya solamente las voces de los que gobiernan, los que podamos escuchar. Invertiste 34-36 horas a la glosa, ¿no? Sí. No, a ti no te gusta, pues es parte de mi oficio. A mí yo lo veo. O sea, yo por ejemplo digo, ¿para qué permiten que pregunten diputados panistas? No, bueno, pues es que Miguel, pues es decir, es pura porra, puro ahí. Pues sí, pero es parte de la... Y en el caso de los... Finalmente también desnuda lo que son los diputados. Hay diputados que no se parecieron. O sea, claro. Y cuando dicen los diputados, a ver, ¿cuáles? O que hicieron su pregunta y salieron ya, ahí nos vemos, ¿no? ¿Cuáles son los horarios hábiles de un diputado? Ve la glosa para que veas ahí. O sea, ve la glosa cuántos fueron los diputados. O sea, a mí sí me parece
increíble que luego los diputados se anden quejando de los gobernantes y de que si vas, es que si no vas, de que si quieres. Si algunos se pararon nada más a preguntar, Sí, claro. nada más a preguntar, o sea, y ya se fueron. Están muy, o sea, a eso se dedican, Toño, y no van. Ernesto Prieto no se apareció ayer en todo el día que yo vi. O sea, Aves Aguilar ayer se apareció después de que es la más falta. Y está bien, o sea, y me parece que Aves Aguilar, o sea, es una política que, contrario a lo que pasa a veces con Morena, que tienes improvisados, no es ninguna política improvisada. Y no entiendo por qué esa... ¿cómo se llama? Esa intermitencia Le vale, ¿no? o sea, no me parece. Lo de menos, o sea que es lo que dijo Susana Bermúdez de que es de Guaymas, Sonora, Sí, pues es lo de menos. Rutis Careño es de San Luis Potosí y eso no, el gentilicio, el lugar donde naciste no define si eres bueno claro. o malo. Rutis Careño, más allá de que estés o no de acuerdo con ella, que sus posiciones, lo que sea, pues ella está ahí, ella ha estado ahí, no falta, y ayer estuvo puntual para preguntar en uno y en otro, y en términos generales, a pesar de que es del PRI, que no hay que incomodar mucho al PAN, pues hizo algunas preguntas interesantes, pero si ese tipo de cosas las puedes ver, y para eso te sirven también la glosa, quién hace la chamba, quién va con afán protagónico, que todo se vale, ¿no? Finalmente... Sí, sobre todo, bueno, Geras y Yulma que están en campaña, ¿no? Entonces, ellos tienen otra intención. Ellos están en campaña, que por cierto, me gustó la reflexión que hizo Gerardo Fernández. Gerardo Fernández hace una reflexión previa a su intervención, a sus preguntas, y dice, a ver, señor Álvaro, está bien, usted nos dice que los últimos 3 años, no sé qué, el tema es que usted tiene 12 años ahí y el fiscal tiene 15 años ahí. El balance es por los 12 años y por los 15 años. Por eso yo insisto en que sí hay un desgaste del personaje. Entonces, pero cada uno tiene sus aportaciones. O sea, digo, Geras, sí, ¿cómo se llama? Armando Rangel se quejó, es que algunos vienen para el TikTok. Bueno, claro. Pues así es. Y mira que aquí, a diferencia de lo federal, o sea, aquí hay menos show. Sí, claro, allá se ponen 36, Miguel, allá se ponen las orejas y toman la tribuna. Toman la tribuna y gritan. Y báñate y no te pero bañes además, y te empujo. Exacto, y van allá. Y en este sexenio pasó eso. Aquí sigue habiendo mucho... Es que son menos y cortesía menos, y mucho, o sea, y también porque el PAN sigue teniendo una mayoría suficiente para imponer un formato que le conviene. Aunque ayer, pues ya Luis Ernesto estaba pidiendo esquina, porque no podía interrumpir y dejaba a unos hablar y a otros luego... Es que ya en el momento que deja uno hablar más de 2 minutos, exacto, ya te condenas a que, o sea, ¿no? Sí. Ya te condenas. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero yo te quería preguntar a ti, Toño, así como preguntaste de la glosa, ¿qué te pareció el equipo de Livia Denis? ¿Qué te pareció el equipo de campaña? Ayer lo presentó. Veo muchos chavos. Muchos, ¿no? O sea, eliminada. Yo recuerdo, incluso iba a preguntarle. Algunos que no sé qué están haciendo ahí, pero bueno, pues cada quien ahí. ¿No? Sí, como quién, Toño. Una que es Mónica Concao, ¿cómo se llama una? Mónica, que es la de Red Ciudadana. Sí, no sé, es ahí de... ¿Pero porque no la conoces o porque...? Pues no creo que... No la conoce, no está en el... Forma también parte de... ¿De qué? ¿Del implante? ¿No es allá? No sé, o sea, yo hasta donde sé, ella viene externa y por su currículum no tiene antecedentes en Guanajuato. A mí me parece que sí es un equipo joven, con todo y que hace 6 años, Diego Sinue ya llegó con Charlie Alcántara, con Aldo Márquez, quizá Alan Márquez en un perfil un poquito más bajo, con los que hoy se mantienen cerca. Diego sí, cuando presentó su equipo sí tenía panistas de mayor experiencia. Hoy Livia, por lo menos en lo que se ve, insisto, ¿quién le coordinó a Diego? Tras bambalinas, ¿no era Luis Ernesto? El hermano no era Ayala Torres, ¿No era Luis Ernesto? Un Ayala, ¿no? Yo recuerdo que fue uno de ellos. ¿No? Entonces, él se allegó de personajes de experiencia, insisto, puede que tras bambalinas haya quien influya en Livia, no lo sé, pero lo que se ve, lo que se percibe, es un equipo joven. Cuando se habla de relevo generacional, de sangre joven, de sangre nueva, bueno, pues esto está colmado a plenitud
sin que esto signifique, y habrá que ver que cómo le va a Livia Denis. Y Mónica está en el tecnológico y en escuela para padres, es ahí de... Sí, aunque no es panista ella es creo que de las pocas. Sergio Santibáñez me sorprendió. Te había comentado yo que Sergio Santibáñez había coordinado una mesa, la de vivienda, y me decían que estaba muy cerca. A mí me sorprendió. Digo, ya hoy no me sorprendió tanto, porque ya me habían dicho que además tenía un rol protagónico, no así de que lo invitamos porque era un consultor o externo, no, que tenía un rol ya protagónico a mí me sorprendió cuando me lo comentaron hace una semana, y aquí te comenté que había coordinado ese asunto. Y bueno, la otra externa, bueno, es ella y... ¿Aislinn no es? No, Aislinn ella también es el juvenil. Casi todos vienen de Acción Juvenil. Al final, pues es el equipo que ha elegido Livia Denis. A mí el que me llama la atención es tema de Toño Navarro. Ajá. O sea, es decir, Livia tenía pensado... Ayer chequé y me entiendo que sí le pidió ella a Navarro. Sí, porque eso me pareció, digo, decir, que Livia ya, porque digo, está la coincidencia de que Araceli Reyes, que ayer fue nombrada titular de Juventudes, que es el cargo que tenía Toño Navarro, y llamó la atención no por el cambio, sino porque, como te decía ayer, hasta hace unos días era secreto a voces que Araceli Reyes iba a llegar al Congreso del Estado, o sea, checado incluso con gente del eso era Palacio Legislativo, no, pues sí, nomás espérame tantito, no lo sueltes porque no sé qué, falta ver. Bueno, Luis Reyes que lleve hecho sus maletas para deshacerlas, porque ahí se queda, ¿no? Pues exactamente, entonces, digo, sí habrá que ver y puntualizar ese tema de pues que no se da ese arribo a esa posición en el Congreso, sino que se da a Juventudes Guanajuato. Y bueno, pues, ahora, entonces si Toño Navarro sí es de Livia, finalmente Livia apuesta por su equipo, apuesta por su gente, y yo digo, son jóvenes para tiempos bravos. O sea, es decir, esta campaña sí creo que es más compleja que la de hace 6 años. Ajá. Y no sé hasta qué punto Livia va a prescindir de todos estos, de todo lo que son las leyendas del PAN y que siempre aparecían como consultores, los Carlos Medina, los Nacho Martín, o sea, no sé si finalmente esta apuesta que tiene Livia Denis sea para jugársela con este equipo. Digo, seguramente los usará, ¿no? Para las vacas sagradas. Pero habrá que ver, habrá que esperar qué tanto. No forman parte de su equipo, pero pues, en algo los va. Digo, eso es una hipótesis a comprobar. No, yo te aseguro que en los 90 días de campaña, en un par de días aparece Medina. Bueno, sí, o sea, bueno, Carlos Medina aparece cuando hay que purificar a alguien. Por Entonces, eso te digo, es decir, pero ¿qué tanta influencia tiene Medina? No. O sea, el tema es que o sea, te refieres a alguien de fuera que tenga influencia real. Que tenga influencia real, que finalmente digas, este es el equipo de Livia, ya lo platicaremos en su momento. Mañana. Vámonos con la del estribo, sí la alcanzaste ahí, ya no te avisé. Bueno, sí, es Sinéad O'Connor con una de la canción quizá más conocida de ella. Contigo, ¿por qué? Porque hace 34 años pues estaba colocándose en lo que era el primer lugar. ¿No? Es una buena pregunta, sí, Toño Nacho, es una buena pregunta. Y hace 2 años, hace 2 días, se cumplieron también un aniversario más de la muerte del gran Mauricio Garcés. Arroz, gracias Miguel. Son las 9, pausa, regresamos.